mi hermana intentó manipular a mi prometido, un hombre adinerado, para que asumiera la responsabilidad de su bebé, pero la situación dio un giro inesperado y provocó risas generalizadas cuando se reveló la identidad real del padre. Hola a todos. Estoy lidiando con un problema complicado con mi madre y mi hermana desde hace 2 días, y honestamente, he recibido más críticas de las que esperaba. Necesito un poco de apoyo para confirmar que no soy la villana en esta historia, porque siento que la gente está jugando con mi mente. Hace 4 años que no tengo contacto con ellas, especialmente después de que mi padre falleció. Desde mi infancia, mi madre siempre tuvo una preferida, mi hermana. Cuando terminé la secundaria y me fui a la universidad, sentí que no tenía sentido intentar mantener una relación con ellas. Durante mi crecimiento, ambas fueron increíblemente crueles conmigo, y mi único vínculo con la casa era mi padre. Después de su muerte, simplemente corté toda comunicación. Fue un alivio, y no creo que ellas lo hayan lamentado tampoco. 1 año después de alejarme de ellas, conocí a quien ahora es mi prometido. Tras 3 años juntos, nos comprometimos hace unos meses, pero solo anunciamos la noticia recientemente. Como era de esperarse, mi madre y mi hermana reaparecieron rápidamente. Sé exactamente por qué. Están celosas. Mi prometido es CFO de la empresa de su padre, una firma tecnológica extremadamente exitosa, y algún día heredará el negocio cuando su padre se retire. Para mí, esto nunca ha sido un tema relevante, ya que lo amo por quien es, no por su dinero. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana. Apenas anunciamos el compromiso, recibí un correo urgente de ellas. Decían que teníamos que hablar, que era algo muy importante. Dudé en responder, pero finalmente accedí a recibirlas en casa. Creí, ingenuamente, que buscaban disculparse por el pasado o al menos intentar reconstruir algo de la relación perdida. Sin embargo, sus intenciones eran mucho más oscuras. Cuando llegaron, la conversación no tardó en desviar hacia lo que realmente les interesaba, el futuro de mi prometido. En medio de una serie de insinuaciones y comentarios velados, dejaron caer una bomba. Mi hermana aseguraba estar embarazada, y no solo eso, insinuaba que el padre del bebé era mi prometido. Me quedé sin palabras por un momento, incapaz de procesar la magnitud de sus acusaciones. No podía creerlo. Aunque al principio pensé que era un intento desesperado por llamar la atención, pronto comprendí que habían planeado todo cuidadosamente. Presentaron informes médicos que mostraban que mi hermana efectivamente estaba embarazada, aunque se negaron rotundamente a realizar una prueba de paternidad. Alegaron que no era necesario porque, según ellas, la verdad siempre sale a la luz. Pero yo sabía que no había verdad en sus palabras. Mi relación estaba cimentada en la confianza, y ninguna de sus mentiras iba a romperla. El punto más bajo llegó cuando dejaron claro que no buscaban pruebas ni justicia. Solo querían causar daño. Dijeron que bastaba con insinuar la posibilidad de que mi prometido estuviera involucrado para desatar un escándalo que arruinaría nuestra reputación y, con ello, nuestro futuro. Amenazaron con publicar historias falsas en las redes sociales, donde sabían que el impacto sería inmediato e imparable. No necesitaban pruebas, solo querían sembrar la duda. Mientras ellas hablaban, miré las luces del árbol de Navidad en nuestra sala. Cada adorno y cada destello de luz parecía burlarse de la ironía de la situación. Esta época del año debería ser un momento de unidad y amor, no de chantajes y mentiras. Pero allí estaba yo, enfrentando el intento
más descarado de destruir mi felicidad. La conversación terminó con un frío silencio. No iba a ceder ante sus amenazas. Sabía que la verdad estaba de mi lado, pero el miedo a las repercusiones sociales y emocionales seguía pesando en mi mente. Mientras se iban, dejé escapar un suspiro largo, preguntándome cómo el espíritu de la Navidad podía haber sido tan cruelmente retorcido en esta historia. Las campanas de la catedral resonaban en el aire frío de Sevilla, marcando el inicio de otra noche navideña. Mientras las luces seguían brillando en las estrechas calles, mi mente era un caos. Lo que debía ser un periodo de felicidad y preparativos para mi boda se había convertido en un campo de batalla emocional. Después del encuentro explosivo en nuestra casa, sabía que lo peor estaba por venir. Aunque logramos que mi madre y mi hermana abandonaran nuestra casa, el alivio duró poco. Esa misma noche, recibí un correo de mi hermana. En él, aseguraba que todavía estaba a tiempo para convencer a mi prometido de que aceptara la situación de manera razonable. Sus palabras eran un eufemismo para evitar decir lo que realmente pretendía: arruinar nuestra reputación con escándalos públicos si no cedíamos a sus exigencias. Sabía que sus amenazas eran un intento desesperado por recuperar el estilo de vida que alguna vez tuvieron, pero no podía ignorar el riesgo que representaban. Las redes sociales son un arma poderosa y la gente está dispuesta a creer cualquier rumor antes de detenerse a verificar los hechos. El impacto que eso podría tener en la familia de mi prometido y en la empresa de su padre era una preocupación real. Por mucho que él quisiera resolver esto de manera frontal y llevarlas a los tribunales, entendía que esa no era la solución ideal. Decidí que enfrentaría esta situación a mi manera. Sabía que ir a los tribunales solo provocaría más atención mediática, y aunque tenía la verdad de mi lado, prefería manejar todo con discreción. Convencí a mi prometido de que confiara en mí. Necesitábamos un plan que no solo neutralizara sus intentos de chantaje, sino que también expusiera sus verdaderas intenciones sin poner en riesgo nuestra reputación. La clave estaba en descubrir quién era realmente el padre del bebé. Si mi hermana estaba embarazada, alguien debía ser responsable, y ese alguien no era mi prometido. Pasé semanas investigando, indagando más de lo que hubiera deseado en los rincones más oscuros de sus vidas. Descubrí verdades que no esperaba, secretos que explicaban por qué habían llegado tan lejos. Con el tiempo, entendí que sus motivaciones no eran solo los celos o la venganza. Su situación económica era un desastre. Después de vivir de manera extravagante durante años, habían agotado todo lo que mi padre les dejó. El golpe final llegó cuando mi hermana desarrolló una adicción al juego, lo que las obligó a vender la casa familiar y mudarse a un pequeño apartamento. Esta desesperación las había llevado a intentar usar mi relación como una salida rápida a sus problemas financieros. Con cada pieza de información que reunía, mi enojo crecía, pero también mi determinación. No permitiría que destruyeran mi felicidad. Decidí que no solo desmantelaría su plan, sino que también lo expondría de una manera que nunca olvidarían. Organizamos un evento privado en nuestra casa, con la excusa de una celebración navideña. Invitamos a amigos, familiares y algunos conocidos de mi hermana. Sabía que su presencia era esencial para lo que estaba por venir. Antes del evento, le envié un correo a mi hermana, diciéndole que había cambiado de opinión. En el mensaje, insinué que estaba considerando dejar mi lugar en la boda para que ella pudiera casarse con mi prometido. Mi tono era convincente, y su respuesta demostró que había caído en la trampa. El día del evento,
El ambiente en nuestra casa era cálido y festivo, una fachada perfecta para lo que realmente ocurriría. Mientras los invitados se relajaban, llevé a mi hermana y a mi madre a una conversación privada. Ellas no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Con toda la información que había recopilado, estaba lista para confrontarlas y revelar la verdad frente a todos. Mientras observaba las luces del árbol brillar en la sala, sentí una mezcla de emociones: ira, tristeza, pero sobre todo, resolución. La Navidad no es solo un momento de celebración, también es un tiempo para enfrentar verdades y encontrar justicia. Sabía que mi plan no solo protegería mi relación, sino que también pondría fin a años de manipulación y abuso emocional. En los próximos días, todo saldría a la luz, pero eso es algo que contaré más adelante. Por ahora, me consuela saber que, aunque este enfrentamiento ha sido uno de los más difíciles de mi vida, finalmente estoy recuperando el control de mi historia. Unos días antes del evento, mi hermana me llamó, en un intento por suavizar las cosas. Me ofreció un supuesto acuerdo. Aceptaría una manutención para el bebé hasta que cumpliera 18 años, pero no interferiría en mi relación con mi prometido. Aseguró que sabía que estábamos enamorados y que se mantendría al margen. Su tono era calculador, intentando parecer razonable, pero no podía evitar notar la falta de sinceridad en sus palabras. En lugar de entrar en discusión, decidí jugar su juego. Le dije que ya le había enviado un vestido de novia y que esperaba verla en la ceremonia, ya que, según sus propias palabras, se lo merecía. La pausa en el otro lado de la línea fue suficiente para saber que no esperaba esa respuesta. Al final, aceptó, probablemente pensando que todo estaba saliendo a su favor. Encontrar un lugar para el evento con tan poco tiempo fue un desafío, pero las conexiones de mi prometido facilitaron todo. No me preocupé por los detalles como la comida o las decoraciones. Mi único objetivo era ejecutar el plan que había estado elaborando meticulosamente. La lista de invitados incluía amigos, familiares y algunos conocidos de mi hermana, todos ellos clave para lo que estaba por venir. La noche llegó y con ella, la tensión. La casa estaba llena de murmullos y miradas curiosas. Nadie sabía realmente qué se celebraba, pero todos estaban intrigados. Cuando mi hermana llegó con mi madre, vestida con el traje de novia que le había enviado, no pude evitar notar su confusión al vernos a mi prometido y a mí allí, rodeados de personas que observaban con evidente curiosidad. Una vez que mi hermana estuvo dentro, la invité al pequeño escenario que había preparado. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y la sospecha, pero aceptó subir, probablemente pensando que yo estaba por ceder ante su teatro. Entonces, empecé a hablar. Con un tono calmado, conté a los presentes los eventos de las últimas semanas. La sorpresa y el asombro se apoderaron del público mientras revelaba cada detalle del intento de chantaje. Sentí cómo mi hermana intentaba liberarse del lugar en el que estaba, pero no le di oportunidad de escapar. Este era su momento de enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando llegó el clímax de mi narración, invité a nuestro invitado especial al escenario, el verdadero padre del bebé. El hombre, un antiguo jefe de mi hermana, subió con una expresión mezcla de vergüenza y determinación. La sorpresa fue palpable entre los presentes. Mientras relataba su versión de los hechos, quedó claro que mi hermana no solo había intentado chantajear a mi prometido, sino también a él. El hombre confesó cómo había sido manipulado y obligado a firmar un acuerdo de manutención
bajo amenazas de exponer su infidelidad. A pesar de haber estado dispuesto a dejar a su esposa por mi hermana, todo había cambiado al descubrir sus verdaderas intenciones. Cuando terminó de hablar, un silencio incómodo llenó la sala. Miré a mi hermana, que parecía perdida, incapaz de encontrar una salida a la situación. Finalmente, la dejé ir. No había necesidad de retenerla más. La humillación que había sufrido era castigo suficiente. Mientras se alejaba, algunos de los invitados empezaron a reírse. Otros simplemente sacudieron la cabeza con desaprobación. Después de que todo terminó, muchos de los asistentes se acercaron a felicitarme. Argumentaron que mi plan había sido ingenioso y que mi hermana merecía aprender una lección. Sin embargo, también hubo quienes criticaron mi decisión. Algunos amigos sugirieron que había llevado las cosas demasiado lejos y que debería haber dejado que la ley se encargara de todo. Mi prometido y yo discutimos sobre esto después del evento. Aunque entendíamos las críticas, sentíamos que habíamos tomado la mejor decisión para proteger nuestra relación y evitar un escándalo mayor. Sí, mi plan había sido extremo, pero también efectivo. Ahora, mientras reflexiono sobre lo sucedido, no puedo evitar preguntarme si realmente hice lo correcto. ¿Era necesario humillarla públicamente? ¿Había una forma más compasiva de manejar la situación? Quizás, pero en ese momento, mi enojo y mi deseo de proteger lo que habíamos construido juntos fueron más fuertes que cualquier otra cosa. La Navidad, una época para el perdón y la reconciliación, se había convertido en el escenario de una de las lecciones más duras de mi vida. No estoy segura de cómo la gente me juzgará por esto, pero sí sé que, al menos por ahora, he recuperado la paz en mi hogar y mi futuro está a salvo. Desde que compartí mi experiencia aquí, muchas personas en los comentarios señalaron que mi acción, aunque extrema, no era tan grave como algunos la estaban pintando. Esto me hizo sentir un poco mejor, así que traté de no darle demasiadas vueltas, especialmente porque, aunque los usuarios aquí no veían nada malo, mis amigos seguían desaprobándolo. Al menos contaba con el apoyo de mi prometido, lo cual hacía todo más llevadero. Sin embargo, después de lo que descubrimos hace unas horas, tanto mi prometido como yo nos sentimos terriblemente culpables y estamos completamente perdidos sobre cómo proceder. La tarde comenzó como cualquier otra. Estábamos tratando de retomar nuestra rutina, evitando en lo posible hablar del evento que había ocurrido días atrás. Por muy decidida que estuviera en ese momento, la duda siempre acechaba en los rincones más silenciosos de mi mente. Pero todo cambió con una serie de mensajes inesperados que llegaron a mi teléfono. Al abrirlos, supe de inmediato que nuestra vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. Hace solo unas horas, recibí una serie de mensajes de un número desconocido. Al principio, dudé en abrirlos, pero la curiosidad me venció. Al revisar el contenido, descubrí que eran de mi madre. Sus palabras estaban cargadas de urgencia y reproches, pero lo que realmente me dejó helada fue la noticia. Mi hermana estaba en el hospital. Según mi madre, todo comenzó después de lo ocurrido en el evento. La humillación pública que sufrió había desencadenado una cadena de acontecimientos que ahora amenazaban con llevarse algo más que su reputación. Al parecer, tras el evento, el círculo social de mi hermana se desmoronó rápidamente. Amigos y conocidos empezaron a alejarse, y su vida social, que había sido su refugio, colapsó. Volvió a casa devastada, y según mi madre, no había dejado de llorar desde entonces. En algún punto,
la tristeza dio paso a la desesperación, llevándola a tomar una decisión imprudente. La noche anterior, mi hermana salió de casa bajo el pretexto de dar un paseo para despejarse. En lugar de eso, terminó en un bar al otro lado de la ciudad. Allí, entre copas y lágrimas, buscó ahogar el dolor que la consumía. No sabemos cuánto tiempo estuvo en ese lugar, pero lo que ocurrió después cambió todo. En algún momento, decidió conducir de regreso a casa, a pesar de su estado. En el camino, perdió el control del vehículo, saliéndose de la carretera y chocando contra un árbol. Ahora se encuentra en el hospital con lesiones graves. Lo más preocupante es que, al estar embarazada, el accidente pone en riesgo no solo su vida, sino también la del bebé que lleva dentro. Cuando leí esos mensajes, el peso de la culpa cayó sobre mí como un torrente incontrolable. Mi prometido, que estaba a mi lado mientras revisaba los textos, quedó igualmente afectado. No importaba cuánto tratáramos de justificar nuestras acciones pasadas. En ese momento, todo lo que sentíamos era un profundo arrepentimiento. Sí, mi hermana había actuado mal, y su intento de chantajearnos había sido cruel, pero nada de eso justificaba las consecuencias a las que ahora se enfrentaba. No puedo evitar preguntarme si las cosas habrían sido diferentes si hubiera manejado la situación de otra manera. Tal vez, si no hubiera planeado aquella humillación pública, ella no habría llegado a este punto. Mis amigos, que habían estado divididos en sus opiniones sobre mi decisión, ahora parecían lejanos e irrelevantes. En este momento, la única opinión que importaba era la de mi propia conciencia, y ésta no me daba tregua. La incertidumbre sobre el estado de mi hermana y su bebé es insoportable. Aunque lo que hizo estuvo mal, nadie merece enfrentar una situación tan extrema. Pienso en el daño físico y emocional que podría resultar de esto, y me aterra la idea de que las vidas de todos los involucrados cambien para siempre por un acto de desesperación. Desde que recibimos la noticia, mi prometido y yo hemos estado debatiendo qué hacer. Ir al hospital parece lo correcto, pero también tememos que nuestra presencia pueda empeorar la situación. No hemos respondido a los mensajes de mi madre aún, porque no sabemos qué decir. ¿Cómo te disculpas por algo que, aunque no fue directamente tu culpa, contribuiste a provocar? Mientras escribo esto, no puedo evitar pensar en cómo llegamos a este punto. La Navidad, una época que simboliza la unión y el perdón, se ha convertido en un recordatorio cruel de nuestras fallas. En algún lugar de ese hospital, mi hermana lucha por su vida y la de su bebé. Y aunque mis sentimientos hacia ella siguen siendo complejos, no puedo desearle otra cosa que su recuperación. En este momento, mi prometido y yo solo queremos que todo termine de la mejor manera posible. Estamos rezando, aunque no somos especialmente religiosos, porque es lo único que podemos hacer. No podemos retroceder el tiempo ni deshacer lo que pasó, pero podemos intentar ser mejores de ahora en adelante. No sé si lo que hicimos fue lo correcto o si realmente cruzamos una línea imperdonable. Todo lo que sé es que no quiero que esta tragedia marque nuestras vidas para siempre. Quizás visitar el hospital sea un paso necesario, aunque no tengo idea de cómo enfrentaremos a mi madre ni a mi hermana después de lo sucedido. Por ahora, estamos atrapados en un limbo de culpa, arrepentimiento y esperanza. Y mientras las luces navideñas parpadean en el exterior, me pregunto si algún día podré verlas con el mismo brillo que solían tener antes de todo esto. Decidir ir a ver a mi hermana después de lo que había sucedido no fue fácil, pero sentí que era lo correcto.
no por disculpas, sino por la preocupación genuina, especialmente por el bebé que estaba en riesgo tras el accidente. Llegamos al hospital poco después del mediodía. En el vestíbulo, vi a mi madre, quien parecía desgastada y estresada. Su mirada se endureció al verme y, sin mediar muchas palabras, me pidió que me fuera. Aunque su tono era hostil, entendí de inmediato que detrás de su enojo había frustración y culpa. Aún así, no iba a dejar que me culpara completamente por lo que había pasado. «No puedes responsabilizarme por esto», le dije con firmeza. «Esto no habría ocurrido si no hubieran ideado un plan tan absurdo». Mi madre suspiró, dejando entrever su cansancio emocional. Admitió que había intentado detener a mi hermana, pero que ella se había negado a escuchar. La rabia y los celos la habían cegado, especialmente al enterarse de mi compromiso con alguien que tenía un futuro prometedor. La situación económica de ellas era desesperada, y eso las había llevado a tomar decisiones impulsivas. Según mi madre, sabía que el plan de chantaje era una locura, pero sintió que no tenía otra opción más que apoyar a su hija. Le dejé claro a mi madre que no estábamos allí para disculparnos. No lamentábamos la humillación pública que sufrió mi hermana. Sentíamos que lo merecía. Sin embargo, sí lamentábamos que las cosas hubieran escalado al punto de poner en peligro su vida y la del bebé. La decisión de visitarla era un gesto de humanidad, no de reconciliación. Mi madre pareció resignarse y, sin más discusión, permitió que esperáramos nuestro turno para verla. Su actitud era más de agotamiento que de confrontación, lo cual, en cierto modo, era un alivio. Mientras aguardábamos, no podía evitar pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí, en cómo una serie de decisiones equivocadas habían llevado a este momento. Cuando finalmente nos permitieron entrar en la habitación, la escena fue más impactante de lo que había anticipado. Mi hermana estaba consciente, pero claramente debilitada. Las heridas en su rostro y cuello eran un recordatorio visible del accidente. Aunque sabía que el bebé estaba fuera de peligro, el ver su estado me afectó profundamente. Había planeado lo que diría, pero en ese momento, todas las palabras parecieron desaparecer. Para mi sorpresa, fue ella quien inició la conversación. Su voz, débil pero cargada de emociones, rompió el silencio. «Esto es lo que merezco», dijo sin rodeos, su mirada fija en el techo. «Todo esto es culpa mía». Lo que siguió fue un monólogo que reveló más de lo que había esperado escuchar. Mi hermana habló de cómo siempre había imaginado tener la vida que yo estaba construyendo, una relación estable, un futuro brillante y la admiración de quienes la rodeaban. Pero la realidad era muy diferente. Estaba sola, embarazada, desempleada y al borde de la ruina. La frustración y la envidia la habían llevado a tomar decisiones que incluso ella ahora consideraba imperdonables. Mientras hablaba, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, había un profundo sentimiento de lástima por su situación, pero por otro, no podía ignorar la rabia acumulada por años de manipulación y mentiras. Aún así, la dejé hablar. Necesitaba desahogarse y yo no quería interrumpirla. Finalmente, se detuvo, su voz quebrándose mientras confesaba que mi visita solo hacía más difícil su situación. Saber que yo estaba ahí, mostrándole empatía, la hacía sentirse aún más culpable por todo lo que había hecho. Aunque sus palabras eran sinceras, no supe cómo responder de inmediato. «No sé si alguna vez podremos arreglar lo que está roto entre nosotras»,
le dije finalmente. Pero eso no significa que no sienta pena por ti. Quería decirle que todo estaría bien, pero no tenía la certeza de que eso fuera verdad. En su lugar, la alenté a concentrarse en mejorar su vida, a dejar de lado las manipulaciones y los atajos, y a construir algo sólido para su futuro y el del bebé. Le dije que, tal vez, todo esto era una especie de lección, un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Ella no respondió mucho después de eso. Cerró los ojos, señalando que quería descansar, así que mi prometido y yo decidimos marcharnos. Mientras caminábamos hacia la salida, una sensación de alivio mezclada con incertidumbre me invadió. No sabía si nuestra visita había servido de algo, pero al menos habíamos hecho el esfuerzo. Quizás este era el comienzo de un nuevo capítulo, aunque todavía no estaba segura de cómo se desarrollaría. No soy alguien que desee lo peor para nadie, ni siquiera para mi madre o mi hermana, a pesar de todo lo que han hecho. Lo único que espero ahora es que este evento sea un punto de inflexión para todos. La Navidad, con todo su simbolismo de perdón y redención, quizá pueda ofrecernos una oportunidad para encontrar algo de paz en medio del caos. Han pasado 5 días desde nuestra visita al hospital, y la Navidad sigue llenando las calles de Sevilla con luces y villancicos. Pero para nosotros, el enfoque ha cambiado. Estamos a solo 1 semana y media de nuestra boda, la verdadera boda, y los preparativos son ahora el centro de nuestras vidas. Sin embargo, el eco de los eventos recientes todavía resuena en nuestras mentes, y sabíamos que era hora de enfrentarlo todo, incluyendo a la familia de mi prometido. Hasta ahora, solo nuestros amigos más cercanos conocían los detalles del conflicto con mi hermana. Habíamos optado por no compartir esta historia con la familia de mi prometido, en un intento por mantenerlos alejados del drama. Pero las circunstancias estaban cambiando. Algunos de nuestros amigos habían decidido no asistir a la boda debido a lo que consideraban una acción cruel de nuestra parte, y sabíamos que sus padres se preguntarían por qué tantas caras ausentes en un día tan importante. Decidimos invitarlos a almorzar y abordar el tema de frente. Mientras nos sentábamos a la mesa, con los nervios a flor de piel, les explicamos lo que había ocurrido. Cada detalle, desde el chantaje inicial hasta el evento que habíamos organizado, fue expuesto con sinceridad. Les dejamos claro que nuestra intención no había sido causar daño, sino protegernos de una situación que podría haber arruinado no solo nuestra reputación, sino también nuestro futuro juntos. Para nuestra sorpresa, sus padres no solo entendieron nuestras acciones, sino que también las apoyaron. Reconocieron que habíamos actuado con preocupación por nuestra privacidad y por evitar una larga batalla legal. Aunque consideraron que nuestra solución fue arriesgada y algo juvenil, entendieron que nuestras intenciones eran genuinas. Incluso hicieron comentarios que no esperábamos. Si algunos amigos no pueden ver la gravedad de lo que tu hermana intentó hacerte, eso es problema de ellos. No tienen derecho a juzgar. Su comprensión nos alivió más de lo que puedo expresar. Saber que ellos estaban de nuestro lado, especialmente tan cerca de la boda, nos dio la confianza para seguir adelante sin mirar atrás. Decidimos centrarnos en los aspectos positivos y dejar de preocuparnos por aquellos que decidieron no apoyarnos. Ayer, mi madre se puso en contacto conmigo. Con un tono más suave de lo habitual, me informó que mi hermana había sido dada de alta del hospital y ya estaba en casa. Aunque no planeo reanudar el contacto con ellas, le deseé lo mejor. Espero,
sinceramente que este evento sea un punto de inflexión en su vida y que logre construir algo mejor para ella y para el bebé. Por mi parte, estoy decidida a cerrar este capítulo. Hay cosas que no pueden repararse fácilmente y mantener distancia es lo mejor para todos. La vida avanza y mi prometido y yo estamos enfocados en nuestro futuro. Después de días intensos de preparativos, finalmente llegó el gran día. A pesar de las tensiones previas, nuestra boda fue todo lo que habíamos soñado y más. La iglesia, decorada con flores blancas y luces cálidas, era un reflejo perfecto de la magia navideña en Sevilla. A medida que avanzaba hacia el altar, todo lo demás parecía desvanecerse. Solo estábamos él y yo, listos para comenzar nuestra nueva vida juntos. Un par de días antes de la boda, recibí un mensaje de mi madre. En él, tanto ella como mi hermana expresaban su arrepentimiento y su deseo de reparar la relación. Decían estar sinceramente avergonzadas por sus acciones y querían empezar de nuevo. Les respondí que lo pensaría, pero, siendo honesta, no estaba segura de si estaba lista para eso. La boda y los días previos habían sido demasiado intensos como para sumarle una decisión tan emocionalmente cargada. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, y mi prioridad era disfrutar del momento con mi prometido. La ceremonia fue íntima, pero perfecta. Aunque algunos amigos decidieron no asistir, los que estuvieron allí llenaron el espacio con amor y apoyo. Mi mejor amiga y los amigos más cercanos de mi esposo fueron más que suficientes para hacer del día algo especial. Nos mirábamos el uno al otro y sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta al seguir adelante sin preocuparnos por quienes no entendían nuestra situación. Cuando finalmente se pronunciaron las palabras esposo y esposa, sentí una alegría que no había experimentado antes. Todo lo que habíamos enfrentado juntos, las pruebas, los desafíos y las dudas, nos habían fortalecido. Ahora estábamos unidos de una manera que ningún obstáculo podría romper. Han pasado solo 2 días desde la boda, pero ya siento que estoy viviendo una nueva etapa de mi vida. Llamarlo mi esposo trae una sonrisa a mi rostro cada vez que lo digo. Ahora estamos enfocados en nuestra luna de miel, un escape que ambos necesitamos después de todo lo que hemos vivido. No sé qué pasará con mi madre y mi hermana en el futuro. Tal vez algún día pueda perdonarlas por completo y dejar atrás todo el daño. Pero por ahora, estoy eligiendo la felicidad y la paz. La Navidad, con toda su promesa de renovación y esperanza, nos ha dado un nuevo comienzo y estoy decidida a aprovecharlo al máximo. No sabía si escribir esta actualización o no. La verdad es que sentía que la respuesta era obvia, pero aquí estoy. Pensé en bromear diciendo que las había perdonado, pero preferí evitar malentendidos. El Internet tiene la costumbre de llenarse de comentarios de odio antes de que alguien termine de leer, y esta no es una situación para trivializar. La verdad es simple. No las he perdonado. Y no porque no crea en el perdón, sino porque no veo el punto de hacerlo en este caso. Para perdonar a alguien, primero necesitas querer mantener una relación con esa persona en el futuro. Y este no es el caso con mi madre y mi hermana. Antes de todo este drama, nuestra relación ya era inexistente. Intentar reconstruirla después de lo que ocurrió sería forzado y, francamente, inútil. Creo que lo mejor en este caso es el olvido. Comunicarles mi decisión no fue fácil, pero lo hice con honestidad. Les expliqué que no era por rencor, sino por mi propia salud mental. Guardar resentimientos
solo alimenta el dolor, y yo quería liberarme de todo eso. Para mí, el olvido era la mejor forma de seguir adelante. Mi esposo estuvo completamente de acuerdo. De hecho, me confesó que la idea de tenerlas como invitadas en una cena de Navidad le provocaba un nivel de ansiedad que preferiría evitar para siempre. Y, para ser honesta, yo comparto ese sentimiento. Estar lejos de ellas me da una paz que no cambiaría por nada en el mundo. La decisión de mantener distancia no se limitó solo a mi madre y mi hermana. También incluyó a algunos amigos que, sorprendentemente, tomaron partido por ellas o decidieron retratarme como la villana. Entiendo que no todos aprueben la forma en que manejé las cosas, pero ponerse del lado de un chantajista es inaceptable. La gracia de la amistad es el apoyo mutuo, incluso cuando hay desacuerdos. Afortunadamente, los amigos que realmente importan estuvieron presentes en mi boda. Aunque algunos me dijeron que mi reacción fue extrema, entendieron mi perspectiva y me apoyaron. Eso es lo que valoro en una amistad: la capacidad de comprender y estar ahí, incluso en momentos difíciles. Acepto que lo que hice no fue lo mejor del mundo, pero tampoco me arrepiento. Actué en defensa propia, devolviendo el golpe con la misma moneda. Tal vez fue una decisión imperfecta, pero en ese momento parecía la única opción viable. Ahora, con la distancia que da el tiempo, estoy en paz con mis decisiones y con mi vida. Esta actualización será breve, pero sentí que debía compartirla. Hace poco, recibí un mensaje inesperado. Después de meses sin contacto, mi hermana me escribió para decirme que había tenido a su bebé. Fue un mensaje sorprendentemente sencillo, casi desprovisto de emociones, como si sintiera que era mi deber saberlo como tía. Respondí con cortesía, agradeciendo la información y felicitándola. No hubo más intercambio de palabras y hasta ahora no hemos vuelto a hablar. Aunque el gesto fue inesperado, no tengo planes inmediatos de cambiar nuestra relación. La herida sigue ahí, y aunque he optado por el olvido, eso no significa que esté lista para abrir la puerta nuevamente. Admito que la idea de formar parte de la vida de mi sobrina cruzó por mi mente, pero es una decisión que no tomaré a la ligera. Quiero asegurarme de que su entorno sea saludable y que no crezca como una versión más joven de mi hermana. Ese es un dilema para mi yo del futuro, no algo que deba preocuparme ahora. Por ahora, mi esposo y yo estamos disfrutando de nuestra nueva vida juntos. La boda marcó el inicio de un capítulo lleno de amor, y la idea de compartir cada día con él me llena de alegría. Tenemos planes emocionantes por delante, y estoy decidida a dejar atrás todo lo que no contribuya a nuestra felicidad.